Muy buenas noches para todas y todos. Espero que se encuentren muy bien. Nos encontramos hoy acá reunidos para llevar a cabo el segundo CIPAS del curso de competencias comunicativas y learning. Bueno, lo primero que quiero comentarles es que he inhabilitado los micrófonos por un tema de facilitar el desarrollo de la sesión, ya que a veces algunas personas por accidente se les activan los micrófonos y entonces en el marco de la exposición, pues digamos que suele ser a veces un poquitín incómodo. No se preocupen que ahorita la idea es, una vez finalice mi intervención, voy a habilitar los micrófonos, por supuesto, para que ustedes puedan plantear todas las preguntas que tengan y podamos, por supuesto, pues desarrollar un diálogo, Por favor, ¿me confirman si me están escuchando por el chat? Bueno, parece que hay personas, las personas que de pronto no me están escuchando, creo que deberían de pronto salir y volver a ingresar para ver si es un tema ya de pronto de su conectividad, de su conexión a internet o qué sucede, porque pues me están diciendo acá la mayoría que sí me están escuchando. Entonces, pues en el caso de quienes no, en el caso de Gina Salazar, si quieres Gina puedes salir y volver a ingresar y los demás pues que también tengan la situación, esta situación pues por supuesto que ingresan, salen y vuelven a ingresar, yo creo que ya sí se les resuelve el inconveniente. Bueno, mis queridas y mis queridos estudiantes, me place mucho saludarlas y saludarlos, volvernos a encontrar en este segundo CIPAS. Vamos hoy a trabajar el tema de texto expositivo, que es el tema con el que abrimos la unidad número 2 del curso, es el tema de la unidad número 2. Y pues es un tema muy sencillo. Los temas de este curso yo creo que ustedes han podido darse cuenta que son temas muy sencillos, son temas pues de conocimientos en algunos casos muy básicos y pues que si hacemos las lecturas de los textos que están sugeridos en el campus, pues por supuesto que va a ser mucho más fácil para poder desarrollar nuestro cuestionario de evaluación. Bueno, entonces lo primero que les quiero contar es que es un texto expositivo. Un texto expositivo es aquel que ofrece a un lector una información específica y explícita sobre un tema puntual de manera objetiva. Es decir, ¿a qué nos referimos con objetividad? Que el autor de este texto no emite ningún tipo de opinión alrededor del tema del que está hablando, simplemente presenta el tema. Tiene como único fin transmitir una información específica, sea común o sea especializada. Aspira a la objetividad, es decir, reitero, lo que busca es que no involucre los puntos de vista de la persona que está presentando el escrito o de la persona que está haciendo la presentación del tema, no presenta ningún tipo de argumento porque no busca convencer, sino lo que busca el texto expositivo es meramente informar. El texto expositivo se escribe en tercera persona, ¿sí? Hace uso de un lenguaje claro y preciso. Se apoya en el uso de recursos como conectores, la comparación, la enumeración para facilitar la fluidez discursiva. Entonces, pongamos un ejemplo. Resulta que cuando estábamos en el colegio nos decía la profesora o el profesor, mañana fulanito de tal va a exponer sobre la célula. Y entonces uno iba e investigaba en los libros, en las bibliotecas, en las enciclopedias o en su defecto, pues en estas generaciones pues vamos a internet y buscamos qué es una célula, las partes de la célula, llevamos imágenes, no sé qué, y vamos y presentamos el tema. Pero simplemente lo que hacemos es
transmitir una información que hemos consultado en diferentes fuentes bibliográficas, pero no vamos a decir si la célula nos parece bonita, nos parece fea, si nos parece que le hace falta una parte o no les hace falta una parte, no. Simplemente estamos transmitiendo una información, estamos exponiendo. La estructura de los textos expositivos es simple y se compone de tres partes. La primera es una introducción, que es aquella en la que le brindamos al lector un contexto alrededor del tema para conocer el tema en cuestión, saber cómo será tratado y en qué términos. El segundo es el desarrollo, que constituye el cuerpo del texto, en donde se lleva a cabo la exposición de la información de manera clara y organizada. Y el tercer elemento es una conclusión o las conclusiones, donde se resumen los aspectos fundamentales que se han tratado sobre el tema y se recapitula o se hace una breve síntesis de lo que ya se ha dicho. Existen dos tipos de textos expositivos. Existen los textos divulgativos, que son textos que están más dirigidos a un público más amplio, en el que no es necesario que el lector tenga conocimiento sobre el tema, como por ejemplo los textos escolares, los folletos explicativos o las enciclopedias. Y están los textos que ya son más especializados, los cuales sí requieren de un conocimiento previo por parte del lector, debido a la complejidad del tema que se está trabajando en este tipo de textos. Por ejemplo, las monografías, los textos legislativos, las tesis doctorales, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo voy a leer un texto sobre, pues, el cuidado de animales, por no ser mi experticia, pues por supuesto que me va a quedar más difícil comprender de qué es lo que me están hablando. Si viene de pronto un estudiante de la UNAD que está estudiando una carrera que está relacionada con el cuidado de los animales, pues por supuesto que va a comprender los términos técnicos y va a ser mucho más sencillo que entienda de qué le están hablando. Yo tendría que primero hacer un ejercicio de indagación alrededor de aquellos conceptos, por ejemplo, que yo no entiendo, de aquellos elementos en el texto que pues me es difícil comprender. Entonces los especializados están enfocados en aquellas personas que ya conocen o dominan el tema. Entonces acá tenemos dos ejemplos de texto expositivo. Está un texto que es más del entorno escolar, ¿no? Entonces, ¿qué es un volcán? Sí, entonces los volcanes. Un volcán es una formación geológica con forma de montaña y una abertura en su cima llamada chimenea. Entonces nos empieza a explicar qué es un volcán, de qué está compuesto un volcán, qué genera un volcán, bueno, de qué materiales está compuesto, ¿no? Y si vemos más un texto ya del entorno universitario, pues entonces ya aquí estamos hablando pues de la época de la antigua Grecia, en donde se habla de cómo era que se construían en esa época estos templos, ¿no? De toda la mitología alrededor de Grecia. Entonces es un texto que va a requerir de pronto un conocimiento un poquito más avanzado alrededor de cómo era que funcionaba la cultura en la antigua Grecia. ¿Cómo se hace un texto expositivo y cuáles son sus características? Reitero, es un texto que es objetivo, es decir, que simplemente informa al receptor de la información con rigurosidad, con datos, con cifras, ¿sí? Entonces, si yo voy a hablar de la célula, por ejemplo, pues yo voy a empezar a explicar que las mitocondrias, entonces voy a mostrar qué son las mitocondrias y voy a ubicar en una imagen en donde es que están ubicadas en la célula y así cada una de las partes de la célula. Voy a buscar que la persona que me está escuchando alrededor de ese tema, pues aprenda lo que más se pueda sobre la célula y sus partes, ¿vale? Los textos objetivos que aportan, son textos objetivos que aportan datos específicos. Ya digamos que de pronto textos expositivos que son mucho más especializados, avanzados, pues me van a aportar cifras, me van a aportar datos, ¿sí? Porque quien lo escribe pues va a ofrecer una serie de información
que está, pues por supuesto, indagada de manera rigurosa y que lo que buscan es dar la mayor cantidad de información posible sobre ese tema. Tiene un vocabulario formal, es específico y es claro. Aportan referencias a través de ejemplos, reformulaciones, definiciones o conceptos claros, ¿no? Entonces, ustedes imagínense la estructura de una exposición. Y ustedes les dicen, para mañana me investigan sobre una enfermedad X en los animales. Entonces, ustedes van, la investigan y van a investigar la historia, de dónde fue que se descubrió, cuáles son los síntomas, cuáles son las posibles curas, si existe o no existe vacuna para esa enfermedad en X o Y animal. ¿Sí? Entonces, ustedes van a dar la mayor cantidad de información que exista, que haya disponible en la bibliografía alrededor de ese tema. Ahí estarían construyendo un texto expositivo. Bueno, listo. Es muy sencillo. Ustedes se dan cuenta que el tema del texto expositivo es demasiado sencillo. Es un texto que es objetivo, que presenta una información de manera rigurosa sobre un tema específico, no presenta argumentos, tiene una estructura muy clara y ya. Ese es un texto expositivo. Ahora voy a volver nuevamente a hablar sobre el tema de la comprensión lectora, porque si ustedes se han podido dar cuenta, en lo que ya llevamos del periodo académico, en el caso de este curso de competencias comunicativas y learning, los cuestionarios, aunque tienen preguntas de conocimiento sobre el tema, tienen varias preguntas que son de comprensión lectora. Y a veces no es que no sepamos identificar la respuesta, sino que no comprendemos lo que estamos leyendo, porque a veces la comprensión no necesariamente que nos pide la pregunta es una comprensión literal, es decir, que yo coja y busque a ver si dónde es que está la respuesta y yo la encuentre ahí específica y explícita, sino que yo tengo que interpretar el texto. Entonces, digamos que en este ejercicio yo quiero invitarlas e invitarlos a que se tomen el tiempo para desarrollar los cuestionarios, que no los desarrollen a la carrera, que tengan en cuenta que cada cuestionario tiene 1 hora y 30 minutos para su diligenciamiento. Entonces no tienen ningún afán, aquí no les están evaluando el tiempo, ¿sí? Si duró 1 hora y 29 minutos, pues muy bien, si duró 5 minutos también, pero en este caso lo más importante es que ustedes hagan un ejercicio pues juicioso de lectura de las preguntas, sobre todo en esas preguntas donde nos están pidiendo una comprensión lectora, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los diferentes tipos de lectura? Hay diferentes tipos de lectura, está la lectura globalizada o skimming, que es un tipo de lectura que busca encontrar conceptos y datos importantes sin profundizar demasiado. Entonces resulta que a veces nos encontramos con preguntas que dice, ¿en qué año se descubrió? De acuerdo al texto, responda en qué año se descubrió América. Entonces, pues claro, ¿qué es lo que uno hace inmediatamente? Hacer como un escaneo general del texto y me voy a ver dónde veo un año, ¿no? La cifra. Entonces, ahí encuentro. América fue descubierta por Cristóbal Colón en el año de 1492. Listo, y voy, busco y contesto. Entonces, esa es una lectura que se puede hacer, pues, digamos que muy fácil y que nos permite, pues, ganar tiempo cuando nos están midiendo, pues, el tiempo en contestar ciertos exámenes, ¿no? La lectura focalizada normalmente se usa para buscar un dato concreto, ¿no? Entonces, cifras, fechas, frases clave, palabras clave. O resulta que yo hago una lectura general del texto y voy y miro la pregunta y me acuerdo, hay una palabra que está en la pregunta que yo me acuerdo que yo la vi dentro del texto, entonces simplemente voy, me devuelvo y por ese lado empiezo a ubicar por dónde puede estar la respuesta. Está la lectura extensiva, que es esta lectura que se suele hacer por gusto, ¿sí? Es esa que ponemos en práctica cuando leemos texto en una extensión considerable, en los cuales buscamos una comprensión global, no concreta.
Entonces, esta lectura es aquella que hacemos cuando leemos algo que nos gusta. Entonces, si nos gusta leer novelas de ficción, o nos gusta leer poesía, o nos gusta leer las noticias, o nos gusta leer las cartas de amor de nuestras parejas, entonces, pues claro, ahí vamos a hacer una lectura extensiva porque vamos a gozarnos y a disfrutar cada una de esas letras que están allí. Una lectura intensiva es cuando llevamos a cabo una lectura que busca encontrar el significado a cada palabra y entender cada frase. Esto nos puede llegar a suceder sobre todo cuando encontramos textos demasiado especializados, como el ejemplo que yo ponía ahorita. ¿Sí? Resulta que yo no soy experta, no soy experta en el tema de enfermedades de animales, ¿no? Y entonces me empiezan a hablar en el texto en unos términos técnicos que yo no entiendo, entonces yo necesito ir a buscar cada concepto para poder entender de qué me están hablando. Ese ejercicio es muy interesante cuando hacemos lectura de textos académicos, sobre todo, ¿sí? A veces decimos, pero es que ese texto estaba muy difícil, yo no entendí, pero es que resulta que pasamos por encima de palabras que no comprendemos y eso nos va a dificultar, pues definitivamente es como si nos estuvieran hablando en chino, ¿sí? Entonces es supremamente importante que en esos ejercicios de lectura de textos académicos pues podamos, por supuesto, apoyarnos de un diccionario o de Google para preguntar sobre esos conceptos que no entendemos y eso va a hacer que se nos facilite la comprensión del texto. Y viene el tema de la lectura crítica, que pues la lectura crítica ya es como un nivel más avanzado de lectura en la que ponemos en cuestión lo que el autor está diciendo y construimos una opinión propia del texto. Para el caso de los cuestionarios de competencias comunicativas y no vamos a llegar a realizar ese tipo de lectura porque no nos están pidiendo construir un ensayo, no nos están pidiendo construir un texto argumentativo, si se quiere, sobre un texto o sobre un tema, sino que nos están pidiendo es leer sobre unos temas y contestar unas evaluaciones. Entonces, la lectura crítica, pues, digamos que es un nivel mucho ya más avanzado de lectura. ¿Qué niveles de comprensión lectora existen? Existen 3 niveles de comprensión lectora. Está el nivel literal, que es el primer nivel de comprensión lectora, en el que somos capaces de identificar y comprender la información que está explícita del texto, ¿sí? La información que de pronto está más, que se da más a interpretación, pues no la logramos entender. Por eso es que es muy importante hacer un ejercicio de lectura muy despacioso, muy tranquilo, muy calmado, porque ustedes se van a dar cuenta que particularmente en los cuestionarios de esta unidad, hay algunos textos que me están preguntando, me hablan de un tema, pero realmente la respuesta no está dentro del texto, sino que yo tengo que inferir a partir de un ejercicio de comprensión inferencial, ¿sí? O de comprensión más profunda, de interpretación, tengo que decir, lo que me quiere decir el texto es esto, y entonces ubico en las respuestas y selecciono la respuesta que más se acerca a lo que yo creo. El nivel inferencial es aquel que añade información literal del texto a nuestra experiencia personal y a nuestra intuición para llegar a tener una comprensión más profunda y amplia del texto. Y el nivel crítico es, no nos limitamos solo a leer el texto, sino que además de eso somos capaces de emitir un juicio sobre el mismo. Entonces, quien hace un tipo de lectura crítica, pues por supuesto va a tener una comprensión lectora crítica y es un nivel de comprensión lectora mucho más avanzado. Por lo general, las personas que ya tienen este nivel son personas que son muy buenas lectoras, que cotidianamente leen, que saben de los temas, ¿sí? Por ejemplo, si yo soy una asidua lectora de noticias, ¿sí? Y resulta que mañana sale una noticia sobre X o Y tema, como yo ya he leído tanto sobre la X o Y noticia, pues yo ya tengo elementos que me van a permitir decir, no, pero es que además eso se complementa con lo que pasó ayer y entonces aquí fulanito dijo tal cosa, ¿no? Entonces como que ya tenemos un contexto mucho más amplio. Exactamente pasa con la lectura crítica en otros niveles, ¿no? La lectura crítica incluso deriva o es derivada de un ejercicio de comprensión lectora que incluso nos permite
fortalecer nuestro vocabulario, la manera como hablamos, la manera como escribimos. Un buen lector siempre va a ser un buen escritor, porque el vocabulario se aprende leyendo, ¿sí? Se gana y se aprende leyendo. Incluso la ortografía se gana y se aprende leyendo y escribiendo, por supuesto. Consejos para mejorar la comprensión lectora: adquirir el hábito de la lectura, leer sin prisa, ¿sí? Son 10 preguntas que ustedes deben contestar, entonces tómense el tiempo de que si no entiendo, vuelvo y lo leo una, lo leo dos, lo leo 3 veces. Las preguntas que yo digo, no, pues voy por esas paso rápido y las contesto rápido, pero cuando los textos son un poquito más extensos o de pronto son más difíciles, hagamos el ejercicio de leerlo mentalmente, pero también leerlo en voz alta. Por ejemplo, hay personas que no logran comprender si no leen en voz alta. Sí tienen que leer en voz alta el texto para poder entender de qué es que están leyendo. No se concentran fácilmente si lo hacen mentalmente. Analizar constantemente el texto que leemos y buscar el significado de las palabras que no entendemos. Técnicas para mejorar la comprensión lectora: responder siempre a la pregunta qué, quién, cómo, cuándo y dónde, hacer mapas conceptuales, titular los párrafos, y a veces eso también es un elemento que puede ser interesante. Digamos que hoy eso se dificulta un poco más porque la mayoría de lectura que nosotros hacemos es lectura de textos digitales, ¿no? Cuando uno imprime el texto, uno puede, digamos que subrayar, uno puede ponerle título, este párrafo me está hablando de esto, puedo hacer anotaciones, ¿sí? Uno en los libros, cuando uno está leyendo un libro, uno a veces dice, ay, este autor me está diciendo esto, entonces uno puede subrayar y puede hacer un corchete y puede señalar y decir, este apartado me está hablando de este tema. Y pues, por supuesto, leer más de una vez el texto. Listo, entonces ahora las y los quiero invitar, les voy aquí a habilitar el micrófono para que me ayuden a contestar el siguiente jueguito, ¿sí? Entonces, ahorita Luis Daniel, vamos a dar paso para que podamos hacer preguntas o comentarios. Ya ahorita damos la palabra para eso. Denme un segundito, yo les habilito aquí los micrófonos. Entonces, ustedes me van a ayudar a hacer aquí las parejas. Vamos aquí a hacer un jueguito de parejas. Entonces, ustedes me van a ayudar a decir qué va con qué. ¿Listo? Entonces, espero aquí que abran sus micrófonos y ustedes me van diciendo. Ahí se va. Entonces, lenguaje formal, ¿con qué lo podemos relacionar? Sin coloquialismos. A ver. Muy bien. ¿Quién más? Introducción. Presenta el tema. Presenta el tema. Muy bien. Estructura. Introducción. Presenta datos y hechos. Cierra el texto. Desarrollo y conclusión. Introducción, desarrollo y conclusión. Muy bien. Conclusión. Presenta datos y hechos. ¿Qué hace la conclusión? Cierra el texto. Cierra el texto. Muy bien. Y información objetiva. Presentada datos y hechos. Listo. Entonces ahí tuvimos las características de un texto expositivo. Muy bien, nos ganamos 100.000 puntos. Eso sí, está muy bien. Listo. Entonces, ahora, aquí les estoy presentando un texto expositivo, ¿sí? Entonces, yo los quiero invitar a que hagamos la lectura allá cada uno y cada una de su texto expositivo, del texto expositivo que les estoy proyectando, y ahorita les hago unas preguntas alrededor del texto.
Profe, está desactivado el micrófono. Todavía no estoy hablando, no te preocupes. Para los que están un poquito perdidos, estamos haciendo la lectura del texto que está proyectado. Estamos haciendo la lectura de manera individual. No estamos hablando, ¿vale? Un minutico más y ya retomamos. Listo. Entonces, ¿qué podemos identificar acá en este texto que estamos viendo? Entonces, pues por supuesto es un texto expositivo que tiene una introducción, un desarrollo, o sea, una introducción donde me presenta el tema, un desarrollo, ¿sí? Y una conclusión, ¿sí? Están claramente identificados acá en lo que les estoy proyectando. Entonces, si yo les pregunto en este momento, ¿quién me podría contestar cuál es la idea principal del texto? ¿El calentamiento global? Exponer el cambio climático, sus efectos, sus causas, consecuencias. Bueno, Principal del texto, señora, vamos a la levantar la manito para que sea más fácil la participación, ¿vale? Levantemos la manito, con eso no nos chocamos. Luis Daniel. La idea principal del texto es explicarnos los problemas que acontecen, qué es el cambio climático y los problemas que conlleva que haya cambio climático en la Tierra. Ok. Luis Daniel, tienes la manito levantada. Profe, pues el calentamiento pues es la causa de todo lo que tiene que ver con el párrafo, con el texto, ese es. Ese es el tema, no la idea principal. El tema del texto es el calentamiento global, por supuesto, pero no es la idea principal. Adelaida. Buenas noches, profe. Cambios y efectos, cambio climático y efectos. Ok, gracias Adelaida. José Misael.
Buenas noches. Pues para mí el tema principal son los cambios climáticos, el efecto y como también dar conciencia a cómo podemos evitar eso nosotros también. Ok, muy bien. Jefferson. Los efectos que tiene el calentamiento global y como también las causas. Ok, perfecto. Entonces, la idea principal es que nos dice el calentamiento global está ocurriendo, estos son los efectos y necesitamos acciones urgentes para contrarrestar los efectos que está teniendo el cambio climático, ¿no? Esa es como la idea general, la idea principal del texto. Listo, una idea secundaria. ¿Quién me quiere compartir una idea secundaria del texto? Profe, ahí ya vendría siendo lo de los gases de efecto invernadero, que dice el Ujú, CO2 y el NO2, el N2O. ujú. Sí. ¿Qué más? Otra idea secundaria. Porque esa sería la causa, Eh, ¿verdad? Las ideas secundarias. No, una las idea ideas, también sería, señora. una idea también sería pues eh, que ahí nos está explicando como las consecuencias que nos trae el, el, ¿cómo se llama? Me olvidó, el calentamiento global, ¿sí? Ya sería pues, como es el compañero, el óxido de carbono o el metano y el dióxido de nitrógeno, de nitrógeno. Una idea secundaria del texto sería que el texto nos dice que es importante hacer pedagogía y generar conciencia alrededor de lo que está ocurriendo con el cambio climático y promover prácticas sostenibles y fomentar una acción climática a nivel individual y comunitario, ¿no? Entonces es muy, muy importante que como ciudadanos empecemos a generar una actitud distinta frente a lo que pasa con el calentamiento global, el cambio climático. Listo, una conclusión del texto. Recuerden que la conclusión lo que hace es, ¿qué hace la conclusión? Resumir. Ajá, sintetizar. Entonces, una conclusión, ¿cuál sería? ¿Quién me quiere Que es un decir? desafío urgente. El cambio climático, el calentamiento global es un desafío urgente en los tiempos que vivimos. Muy bien. Listo. Entonces, ese es el ejercicio que uno debe hacer cuando uno hace una lectura de un texto, que yo diga, ¿cuál es la idea central que me quiere plantear este texto? ¿Cuáles serían unas ideas secundarias y cuál es una conclusión del texto? Ojo, porque a veces solemos confundir el tema con la idea principal, ¿sí? Entonces es muy importante que aprendamos a decir, el tema es este y la idea principal sobre el tema que me está abordando este texto es esta. ¿Listo? Entonces, este ejercicio que quería hacer con ustedes como para que aprendamos a hacer este ejercicio de lectura un poco más a profundidad, ¿no? Porque solemos siempre hacer ejercicios de lectura muy superficial, ¿no? Entonces, por eso di un tiempo más o menos amplio, porque no todos leemos al mismo ritmo, no todos comprendemos a veces de igual manera, con la misma rapidez, entonces por eso di un tiempo suficiente como para que pudiéramos hacer el ejercicio. Bueno, y seguimos entonces aquí, vamos a entrar a la siguiente página. Vamos a digitar tal cual esta dirección www.kahoot.it y una vez ya estén ahí en esa página,
Una vez ya estén ahí en Kahoot, vamos a digitar este código que está aquí. Este código que estoy señalando acá. 5749665. Ahí ustedes ingresan y les van a pedir poner su nombre, ponen su nombre y esperan a que podamos arrancar para iniciar el código. Entonces, listo, muy bien. Quienes no han digitado el código es 5749665. Disculpe, me podría regalar el enlace para entrar nuevamente? El enlace para entrar ya te lo voy a poner en el chat. Ya está el enlace, ya te voy a copiar el... Ingresas ahí a ese enlace y vas a digitar este código que te voy a poner en el chat y luego pones tu nombre. Bueno, resulta que Kahoot ahora nos da un máximo de jugadores, no importa, vamos igual todos a jugar y a contestar acá las preguntas, vamos a ver cómo nos va. Vamos a empezar. Profe, qué pena. En la aplicación me sale flota, tanques y aviones. ¿Cuál es uno de los objetivos principales de un texto expositivo? Vamos a contestar. Vamos a contestar la respuesta correcta. Rojo, transmitir información de manera clara y objetiva. Azul, conmover emocionalmente al lector. Amarillo, contar una historia. Verde, generar debate y controversia. Pueden seleccionar su respuesta. Muy bien, transmitir información de manera clara y objetiva. Karen Vanegas, muy bien. Gina Salazar, Lina Cadena, Isabela e Ismael. Espera. Muy bien. Me dice que ya no hay límite de jugadores y no puedo entrar. Sí, ya no puedes ingresar. Vamos a hacer el juego así porque me puso un límite. Listo, pregunta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta sobre los textos expositivos? Rojo, suelen expresar opiniones personales del autor. Azul, proporcionan información de manera objetiva. Amarillo, se enfocan principalmente en entretener. Verde, siguen una estructura caótica. Muy bien, azul, proporcionan información de manera objetiva y clara. Les pido porfa que no me interrumpan mientras vamos leyendo porque esto tiene tiempo. Si yo me demoro en leer, pues no les alcanzo a leer la pregunta. Isabela, muy bien. Ismael, muy bien. Nidia, muy bien. Mayerly y Luis, continuamos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el lenguaje en los textos expositivos es verdadera? Rojo, emplean un lenguaje claro y preciso. Azul, un lenguaje vago y ambiguo. Amarillo, prefieren el uso de palabras complicadas. Verde, utilizan un lenguaje poético y figurativo. Muy bien, emplean un lenguaje claro y preciso. Isabela sigue punteando, Nidia va detrás, Mayerly va ahí seguidita, luego Ismael y luego Luis, muy bien.
¿Qué tipo de estructura suelen seguir los textos expositivos? Rojo, estructura literaria. Azul, estructura emocional. Amarillo, estructura desordenada. Verde, estructura cronológica. ¿Qué tipo de estructura suelen ser los textos expositivos? Ah, mira, la diapositiva. Correcto. Porfa, me desactivan el micrófono porque me están interrumpiendo aquí la lectura. Porfa, los que activaron el micrófono. Vamos aquí a... Perdón, me toca inhabilitar el micrófono porque es que se les activa el micrófono, entonces nos desconcentran acá. Muy bien, Mayerly, Ismael, Luis, Isabela y Ronaldo. Muy bien. Luis, tienes una racha de respuestas más alta con 4. Muy bien. Vamos con la quinta pregunta. ¿Cuál es uno de los ejemplos más comunes de un texto expositivo? Rojo, un informe científico. Azul, una novela de aventuras. Amarillo, un chiste humorístico. Verde, una carta de amor. ¿Cuál sería un texto expositivo? Muy bien, un informe científico sería un texto expositivo. Continuamos. Mayerly, Ismael, Luis, Isabela y Ronaldo siguen a la cabeza. Muy bien. ¿Qué significa que un texto expositivo sea objetivo? ¿Cómo se puede mantener la objetividad en un texto expositivo? Rojo significa que el autor utiliza solo anécdotas personales. Azul significa que el autor presenta información de manera imparcial. Amarillo significa que el autor expresa opiniones de manera prominente. Verde significa que el autor utiliza un lenguaje emocional para persuadir. La correcta era azul, significa que el autor presenta información de manera imparcial. Bueno, continuamos. ¿Cuál es el tipo de lenguaje que se utiliza comúnmente en un texto expositivo? Rojo, lenguaje poético. Azul, lenguaje figurativo. Amarillo, lenguaje técnico y preciso. Verde, lenguaje subjetivo. Muy bien, amarillo, lenguaje técnico y preciso. Bueno, Luis, subiste a la cabeza, sigue Nidia, luego Salvador, Ronaldo y Mayerly. Continuamos. A partir del texto calentamiento global, ¿cuál es uno de los efectos del calentamiento global sobre el clima? Rojo, mayor conservación de los bosques. Azul, mayor disponibilidad de agua dulce. Amarillo, pérdida de hielo en los polos. Verde, aumento de la biodiversidad. Amarillo, pérdida de hielo en los polos. Y rojo. Muy bien, Luis, Lidia, Ronaldo, Mayerly, Salvador. Y vamos con la última. Basada en la lectura, ¿cómo se ve afectada la biodiversidad debido al calentamiento global? Rojo, muchas especies se enfrentan a extinción debido a la pérdida de sus entornos. Azul, no se ve afectada en absoluto. Amarillo, la biodiversidad se reduce únicamente en los océanos. Verde, aumenta la diversidad de especies. Correcto, muchas especies se enfrentan a la extinción debido a la pérdida de sus entornos. Bueno, y en primer lugar lo ocupó Nidia González, muy bien. Segundo lugar, Ronaldo Rocha. Y tercer lugar, Mayerly. Muy bien por esos 3 primeros lugares. Eso quiere decir que estuvieron muy atentos a la presentación del tema.
Listo. Bueno, queridas y queridos, entonces, esa es la presentación del tema de texto expositivo. Ahora quisiera, pues digamos que revisáramos rápidamente. Bueno, hay algunas personas que tienen levantada la mano. Adelaida, señora, preguntas. No, mi profe, qué pena. La dejé levantada. Tranquila, no te preocupes. Luis Daniel. Profe, mi pregunta es acerca o respecto a la autoevaluación del curso. ¿Del curso? Sí, señora. Es que en el, ¿cómo se dice? En el syllabus o en la descripción del curso, en cada tema tiene una autoevaluación. Y pues no sé, dice que es una autoevaluación en línea, pero no sé cómo realizarla. Y pues no la he entregado por lo mismo. Bueno, Luis Daniel, varias cosas. Este curso, si ustedes ya se han dado cuenta, y ya lo hemos, digamos que reiterado en varias oportunidades, es un curso que se desarrolla bajo en la modalidad de cursos autogestionados. ¿Qué quiere decir? Que no está metodológicamente desarrollado de la misma forma que se desarrollan otros cursos que tienen su entorno de aprendizaje, su entorno de evaluación y su entorno de información inicial. Este curso implica mucho más trabajo autónomo de parte de ustedes. La autoevaluación es un punto que está incluido dentro de la guía de cada una de las actividades y es un ejercicio que, como su nombre lo indica, es para autoevaluarse. No lo tienen que entregar, simplemente es para que ustedes hagan allá de manera autónoma un ejercicio de revisión de qué tanto apropiaron el tema, si desarrollaron la actividad. Entonces, denme un segundo, yo voy a compartir aquí la guía de la actividad número 2. Entonces, en el caso del texto expositivo, la actividad evaluativa tiene este descriptor de criterio, ¿sí? Entonces, leí completamente el documento de apoyo solicitado en esta guía, si cumplí o no cumplí. Identifiqué los temas, consulté y leí los recursos educativos, apliqué la estrategia de comprensión lectora, formulé preguntas secundarias adicionales para resolver las preguntas del cuestionario, presenté la autoevaluación en línea planteada para la unidad. Digamos que acá ustedes lo hacen de manera autónoma, pero no me lo tienen que entregar, ¿sí? Ahora, en términos, denme un segundito. Aquí yo ingreso al curso. No, el curso no tiene proceso de autoevaluación en línea, ¿sí? El curso tiene una evaluación y una encuesta de satisfacción al final, pero no tiene una evaluación en línea, es que eso me despistó a mí, no la tiene. Entonces, si nosotros vemos acá el curso no tiene en ningún lado una autoevaluación en línea, tiene la presentación y contextualización de cada unidad, las referencias bibliográficas, el recurso educativo para cada unidad, la guía de la actividad y el cuestionario. La autoevaluación que ustedes hacen única y exclusivamente es la autoevaluación que está en la guía, pero ustedes la hacen como una cosa de cada uno y cada una de ustedes. No deben subirla ni enviarla a ningún lado, porque como les digo, este es un curso que es totalmente autogestionado. Entonces, la guía es una guía que lo que busca es desarrollar un proceso de aprendizaje y de estudio autónomo. Por supuesto que si ustedes desarrollan, por ejemplo, las lecturas que están acá, pues seguramente va a ser para ustedes más fácil contestar el cuestionario, sobre todo en cuanto tiene que ver, en lo que tiene que ver con el tema específico que se está trabajando, ¿no? Entonces, ya lo de comprensión lectora, pues lo que les digo es hacer un ejercicio de lectura, relectura, para quienes les queda, digamos, que se les dificulta un poquito más comprender ciertos tipos de texto. Entonces, no se preocupen que ustedes no deben entregar nada, solo deben desarrollar los cuestionarios.
¿vale? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sí, señora, es que yo estaba preocupado por lo que pues no encontraba el link o algún sitio web para ingresar o sea, realizar la autoevaluación, No, no por te lo que preocupes. pues ahí mismo en la guía estaba estipulado o escrito que el producto a entregar era el cuestionario realizado y la autoevaluación. No, pero no te preocupes. Lo único que realmente nosotros evaluamos o que evalúa la plataforma, porque eso ni siquiera lo hacemos ya nosotros, lo haces automáticamente la plataforma. La plataforma está diseñada para que automáticamente les califique a ustedes las respuestas que están correctas y las que no. Entonces, no, la autoevaluación, como te digo, es un ejercicio que ustedes hacen más de manera autónoma y lo hacen como parte de su proceso de aprendizaje. Entonces, no te afanes. Tengan presente que para cada cuestionario ustedes disponen de 90 minutos y tienen 2 intentos, ¿sí? Entonces, ustedes pueden hacer el primero, hacerlo con toda la calma del mundo, y si resulta que les salió muy bajito, pues lo pueden volver a diligenciar otro día. No lo dejen para última hora, eso sí, porque me escriben muchos, profe, que es que tuvo problemas de internet, pero es que estas unidades tienen más o menos un periodo de tiempo de más o menos de entre 3 y 4 semanas. Entonces, pues claro, si van a entrar a revisar el cuestionario y todo el último día, pues difícilmente si se les va el internet o eso, pues les va a coger el tiempo. Entonces, para que tengan eso muy presente. Luz Daida, señora. Profe, ¿esto sería todo? Sí, eso sería todo. Entonces, invitarles, por favor, a responder el cuestionario. Este es un cuestionario que está habilitado hasta el 6 de junio. Es decir, todavía tenemos algo más de 2 semanas para contestarlo. No se dejen colgar con eso. Y pues nada, cualquier duda que tengan sobre el desarrollo del cuestionario me pueden escribir y con mucho gusto pues yo los oriento. No se preocupen, si ustedes se inscribieron por la plataforma de la oferta de CIPAS, no se preocupen que ahí ya queda registrada su asistencia, no se afanen. En el caso de estos cursos autogestionados, pues la asistencia a los CIPAS ni suma puntos, no, simplemente nos piden que sea a través de esa plataforma por un tema ya más institucional. Pero no se afanen, no es necesario pues diligenciar asistencia. No deben tomarle pantallazo tampoco. Bueno, señora, tenga buena noche y... Bueno, igual para ustedes les agradezco muchísimo por su asistencia, espero que pues el tema haya quedado claro y les deseo muchos éxitos en el desarrollo de la tercera fase. Bueno, muchísimas gracias a todas y todos y feliz noche. Muchas gracias, Gracias, profe. Igualmente para usted. Gracias, profe. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, profe. Tutora, Feliz una noche, pregunta. profe. Feliz noche, profe.